alegría encontrarnos otra vez. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros, a esto que es Latidos de AS Colombia y Caracol Radio. Hoy volvemos a palpitar con las hinchadas del fútbol profesional colombiano de nuestro país, luego de haber hecho un par de capítulos de la Selección Colombia, porque todavía estamos en época mundialista, pero ya también estamos a portas de que volvamos a retomar el fútbol profesional colombiano. Y hoy volvemos a palpitar, esta vez con la hinchada verdolaga, y para eso tengo a Cristian Amezquita, periodista de la casa de Caracol Radio, que hoy me acompaña en Latidos. Hola, ¿qué tal, Manu? Un saludo a todos los que nos están viendo y aquí a los hinchas que tenemos invitados en este Latido Verdolaga. Feliz, emocionado porque, Manu, tenemos mucho tema, especialmente Lucas González, que te confieso es un hombre que considero le puede dar mucho al fútbol colombiano, y pues que llegue a un club tan grande como Atlético Nacional, pues creo que va a ser importante lo que pueda lograr el entrenador bogotano. De acuerdo, de eso vamos a estar hablando, además, no solo con nuestros hinchas que nos acompañan hoy, sino también con nuestra periodista Luisa Londoño, quien va a estar liderando un poco este tema pues de la información y de lo que hasta ahora conocemos con los nuevos cambios de técnico, con las posibles llegadas y todo lo que tenemos hoy por hablar en Latidos. Bienvenida, Luisa. Luisa. ¿No tenemos a Luisa? No. No. Ahora sí. Ahora sí. Hola compañeros, un saludo muy especial para ti, Manu, para todos los compañeros que están ahí en la mesa y para las personas que nos ven y nos escuchan en este espacio hoy para hablar de Atlético Nacional, que ha tenido varios movimientos inicialmente desde la parte dirigencial. Ya lo decían, el tema del regreso de Lucas González, que ya había tenido un paso por Nacional en la parte formativa, y también de Víctor Marulanda, quien llega como director deportivo de Atlético Nacional, quien regresa mejor, quien ya había tenido un paso por Nacional, un paso muy exitoso con múltiples campeonatos y entre esos la Copa Libertadores. Entonces más adelante hablaremos de eso. Bueno, pues yo creo que empecemos de una vez con este tema, que es una de las noticias más recientes, una de las alegrías, yo creo que para muchos hinchas, que es el tema que decía Cristian, y es la llegada de Lucas González, luego de la salida de Diego Arias, quien estuvo pues a cargo muy pocos meses realmente de Atlético Nacional, desde octubre, que sale con una copa, pues con una Copa Colombia encima, pero también con una tristeza y una amargura que le dejó a la hinchada. Lu, ¿tú crees que si es el momento y si es el técnico que necesita Atlético Nacional en este momento? Para mí es una apuesta, sin duda alguna. Es un técnico que todavía no ha salido campeón y yo creo que el ADN de Atlético Nacional es ser campeón, volver a ser campeón, volver a ser ese equipo grande que ganaba las finales. Lucas González no lo ha logrado, pero yo creo que en tema de su estilo de juego, del conocimiento también que tiene en las divisiones menores, es un técnico demasiado estudioso, que sus equipos juegan muy bien y que entiende también muy bien el ADN de Atlético Nacional. A mí me parece una apuesta interesante. Nacional ya le ha apostado a técnicos internacionales, campeones de Copa Libertadores, con trayectoria, y tampoco ha podido dar con el técnico que vuelva a darle como ese ADN que necesita Nacional. Es una apuesta interesante que a mí me gusta realmente y deseo que le vaya muy bien por el bien también del fútbol colombiano, que ya necesitamos que a los técnicos colombianos también les vaya bien, que están en deuda. Totalmente de acuerdo, Lu, y empecemos con nuestros hinchas. Adriana, ¿tú qué opinas de la llegada de Lucas González al Verde Paisa? Bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona Luisa. Considero que es muy buen técnico, que puede ofrecerle a Nacional jerarquía, que puede lograr este semestre muy buenas cosas con el equipo que tiene. Entonces, me gusta mucho la llegada de Lucas González. Siento que le puede aportar muchísimo a Nacional. Daniel, ¿opina lo mismo? ¿Siente que sí es el técnico que necesita el equipo en este momento de la historia? Podríamos pensar que sí. De hecho, venimos de un semestre en donde yo creo que el hincha quedó como con contradicciones, de no saber con qué momento del equipo quedarse, si con ese equipo que llegó a la gran final, aún con dudas y con situaciones en cuanto al desarrollo y al estado de forma del plantel,
y que llegue un tipo como Lucas González, que fue capaz en un Deportes Tolima de potenciarlo, de recuperar jugadores que venían de sus clubes y que no venían quizás como en ese estado óptimo en lo que eran, digamos, definiciones en el fútbol nacional, y que los haya puesto también, digamos, en esa foto, digamos, de lo que fue la fase final del torneo anterior y que, pues, de hecho, perdió esas semifinales con Nacional. Pienso que puede ser un mensaje positivo para el hincha de un hombre que es preparado, que puede estar listo para asumir el reto y que puede trabajar con responsabilidad la gestión de un plantel que necesita justamente eso, necesita un liderazgo por parte de un director técnico con la personalidad y que tenga esa personalidad que le imprime Lucas a los equipos que dirige. Ok, ¿y Laura va por la misma línea o piensa algo diferente? Claro que sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel, ya que Lucas es una persona, un director técnico con alto rendimiento y está muy bien preparado para lo que necesita en este momento Atlético Nacional, porque si bien con Diego Arias ganamos la Copa, pero queda el sinsabor a toda la hinchada después de esta final que se tuvo con el Junior de Barranquilla, donde vimos un Atlético Nacional completamente desenfocado, tal vez por los cambios del director técnico, ya que, bueno, Diego Arias era interino, director técnico interino de la institución. Pero en este momento la hinchada pone en fe en que Lucas González va a tener un buen liderazgo con el equipo. Yo tengo una cosita ahí, Manu, Dale, que tampoco, que no se puede ignorar, y es que Lucas llega también como con el asistente técnico Alexis Enríquez, y yo creo que eso no es un dato menor porque él fue capitán durante muchos años en Nacional, en las mejores épocas de Nacional, campeón de la Copa Libertadores, y que también va a tener una incidencia muy importante en el camerino, en el liderazgo, que tiene ese sentido de pertenencia también por Atlético Nacional, y yo creo que el papel que va a desarrollar Alexis Enríquez también va a ser fundamental dentro de Atlético Nacional. pero por supuesto, y es algo que no vamos a ignorar, yo creo que en Claro. este latido, Cris, y lo vamos a tocar más adelante porque ahí hay varias fibras que se empiezan a mover con la hinchada, con esa alegría de recibir esa noticia, lo vamos a preguntar más adelante porque por Ok. supuesto que no lo Me podemos adelanté. ignorar. ¿Qué Aquí dijo? abrieron los ojos, que se adelantó. Poquito, poquito. Kevin, ¿siente que sí es Lucas González el técnico que necesitaba Atlético Nacional en este momento de la historia? Bueno, Lucas es un técnico que ya ha dirigido equipos en Colombia, incluso estuvo en las inferiores en Atlético Nacional, es de la casa, que en estas alturas del partido es lo importante y lo que necesita Atlético Nacional para acondicionarse en esto que va a ser el nuevo campeonato. La nueva Liga Nacional tiene ya 2 campeonatos en juego, que es la Copa y la Liga. Me parece que es un técnico que ya cogió experiencia con el Deportes Tolima y que si pudo hacerlo con Deportes Tolima en el año 2025-2, que llegó a la final contra Junior y llegó ahorita a instancias finales también, que salió pues obviamente eliminado por Nacional, me parece que es capaz de muchas cosas en sí. Ya también recordemos, adhiriendo pues al comentario de Luisa, tener a Alexis Enríquez como uno de los asistentes técnicos en Nacional, eso va a generar en los jugadores confianza, porque ya hay como un aura de 2016, ¿sí? Hay un aura de 2016, ya tenemos un capitán que que fue campeón en ese momento para la Copa Libertadores, es un hombre que conoce la institución, que es de la casa, y esto Nacional lo necesita en este momento para que los jugadores entiendan la capacidad y entiendan en qué institución están. Ok. Y bueno, Manu, yo creo que todos coincidieron en que la llegada de Lucas González pues le iría bien a Atlético Positivamente, Nacional, sí. Pero recordemos que antes de que se diera a conocer el nombre de Lucas, sonó muy fuerte Reinaldo Rueda, que es un hombre que es ídolo en Atlético Nacional, ganó la última Copa Libertadores allá en el 2016, como mencionaba usted. ¿Ustedes creen que Reinaldo Rueda, empezando obviamente por Lu, era el momento para que él volviera entendiendo el contexto que hay en Atlético Nacional, entendiendo que ya hay ciclos cumplidos, que hay mucha presión, que se viene de mucho desgaste entre el equipo y la hinchada? ¿Era un buen momento para que Reinaldo regresara o era mejor tomar esa decisión con un entrenador nuevo como es Lucas González, Lu? Si a mí me preguntan, a mí casi no me gustan las segundas partes, y más cuando la primera parte fue tan exitosa, cuando saliste por la puerta grande. Si ya escribiste la historia, yo lo dejaría ahí.
y más teniendo en cuenta que son momentos muy diferentes a lo que fue esa primera etapa cuando llega Reinaldo Rueda, Atlético Nacional. Era un equipo que ya estaba conformado por Juan Carlos Osorio, que ya venía ganando, que era solamente ajustar algunos detalles y que logró ser campeón de la Copa Libertadores, pero ya el proceso había iniciado años atrás, semestres atrás. Entonces yo creo que no quiero decir que fue más fácil, pero obviamente hizo que el camino fuera un poco más llevadero. Ahora llegaba a un Atlético Nacional donde había que ajustar totalmente todo, donde la presión era diferente, donde hace tiempo a Reinaldo Rueda no le va bien en un equipo. Y realmente si me preguntan por cuál de los dos me hubiera inclinado, yo me hubiera inclinado por Lucas González, porque tiene ideas nuevas, es un técnico que está mostrando cosas muy interesantes en los equipos donde ha estado. Siento que ha sido humilde en reconocer los errores que ha cometido en los equipos anteriores. Entonces, para mí no era momento para Reinaldo Rueda y me parece acertada la decisión de inclinarse por Lucas González, pero eso lo dirá el tiempo, definitivamente. Bueno, y Laura, ¿cómo lo ve? Yo aquí veo unas caras que ya me dan unos indicios de, bueno, como vamos estamos bien, pero yo pues quiero escucharlos para que me cuenten si en realidad sí sienten que es el fin de Reinaldo Rueda con lo que hizo, con su última vez en Atlético Nacional, o de pronto en algún momento el capítulo se puede volver a abrir. Bueno, con Reinaldo Rueda estoy también de acuerdo con Lu, ya que él en 2016 fue un campeón libertador, un título demasiado importante para el club como para la hinchada. Sin embargo, las segundas oportunidades nos pueden dar otra cara, como ya lo hemos visto en varios casos. Yo también hubiera preferido, y es muy acertada la decisión que tomó la institución de preferir a Lucas González, porque él viene con ideas y con garra a la institución de Nacional, porque Nacional es un equipo muy grande acá en Colombia y tiene una hinchada demasiado exigente, que hace 10 años, en 2016, los objetivos eran otros, la Copa, torneos internacionales, la Copa Libertadores en este caso. Este año nos quedamos sin torneo internacional y ahorita es mirar cómo se le levanta la cara al equipo en el torneo nacional. Y Daniel lo veo muy pensativo. ¿Preferiría a Reinaldo que a Lucas o no? Yo considero al final que pudo haber sido una opción viable, pero también si se hubieran dado ciertos momentos. Digamos que lo que ha dicho Luisa, lo que ha dicho Laura hasta el momento, para mí goza de una lógica que es cierta. O sea, si nos ponemos a ver las estadísticas, incluso de otros equipos grandes en el continente, digamos lo que le pasó a Gallardo en River. Cuando el tipo volvió a esa segunda etapa, no lo hizo de la mejor forma. Carlos Bianchi en Boca, por ejemplo, también hay muchos casos y muchos ejemplos que refuerzan esa teoría también. Pienso que el plus de una eventual llegada de Rueda Nacional es justamente de pronto lo que se menciona de Alexis, un tipo que conoce la identidad del club, que sabe cuál tiene que ser ese ADN ganador, que de pronto sabe cómo empezar a motivar el plantel. Pero, y aunque suene un poco friolero, ya Reinaldo Rueda es un tipo grande, ya es un tipo de 70 años, llega a un equipo en donde la presión está alta por las recientes frustraciones a nivel internacional, a nivel local, en donde el hincha desde el día cero va a empezar a exigirle al director técnico que meta mano al equipo, que meta hombres en buen estado de forma. O sea, y yo pienso que Reinaldo, más allá de esa sabiduría, porque sabiduría tiene toda la del mundo, porque ha sido un tipo también que ha estado en selecciones Colombia y que conoce también la idiosincrasia de Nacional, no sé qué tanto le hubiera aguantado el tanque. O sea, puedo llegar a ese punto también de coincidir con la opinión de ellas, pero yo digo, si hubiera llegado, pues no lo hubiera visto tan descabellado realmente. Pero bueno, son al final pues opiniones, por supuesto. Kevin, ¿de qué lado de la teoría de las segundas partes no funcionan tan bien está? Yo estoy en la que acaban de decir mis compañeros. ¿Por qué razón? Aunque hay algo que puede llegar y romper esta teoría, y es que hay un ejemplo, y es Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti estuvo en el Real Madrid 2014, fue campeón, y nuevamente estuvo en el Real y sale campeón con el Real Madrid de la Champions en el año 2022 y 2024, claro está.
pero en Colombia y más que todo en un caso reciente, yo recuerdo cuando Juan Carlos Osorio en la temporada 2019-2020 regresa a Atlético Nacional después de haber sido campeón, tricampeón con Atlético Nacional en el año 2013, los dos semestres, y en el año 2014 que el último título de liga que obtuvo fue contra el Junior de Barranquilla, posteriormente llegando a una final de Copa Sudamericana, dejó el plantel, dejó a un Baloy, dejó a un Guisao, deja a un Farid Díaz, deja a un Alexis Enríquez, a un equipo bien plantado, para que posteriormente, después de una eliminación contra el contra el Deportivo Cali en el año 2015, las riendas las tenga ahora el señor Reinaldo Rueda para el segundo semestre. Yo pienso que Nacional en este momento tiene que empezar a mirar más un técnico que esté capacitado en este momento para dirigir a esta institución, ¿sí? Porque lo de Rueda es un mar de incógnitos, muchachos. Lo de Rueda es algo que es un tiro al aire. Sí, no viene de un buen proceso con las selecciones, eliminado del Mundial de Qatar y eliminado de este Mundial también con Honduras, que volvió a la selección de Honduras y posteriormente quedaría eliminado del Mundial. Entonces, Nacional en este momento necesita un técnico que venga enchufado, no un técnico que en este momento no esté en condiciones de dirigir y menos a estos jugadores, porque es que es muy diferente la plantilla de 2016, que ya estaba armada, ahorita toca volver a construir el equipo. Y obviamente decirle a los jugadores que se crean el cuento. Y ahorita esta plantilla de 2026 que no sabemos tampoco qué irá a pasar con algunos jugadores. Y por último, Adriana, que veo que tienes la camiseta firmada, ¿de casualidad no estará por ahí una firma de Reinaldo? No, yo coincido mucho pues también con lo que dicen mis compañeros en cuanto Reinaldo Rueda fue un ídolo hace 10 años y considero que una Copa Libertadores hace 10 años no la dio él y debe quedarse como en ese estatus de lo que hizo Reinaldo en ese tiempo. Estamos hablando de que pasaron 10 años, el equipo no es el mismo, los jugadores no son los mismos y venimos de un semestre no tan agradable porque realmente la final con Junior creo que fue dolorosa para todos los hinchas. La final se perdió en Barranquilla y realmente no se pudo remontar en Medellín. Entonces, Reinaldo Rueda puede que hubiese sido una buena opción, pero al hoy lo que es el equipo Atlético Nacional y lo que tiene que demostrar en este segundo semestre, probablemente no lo puede dar en este momento, Lucas. Bueno, aquí todos le dan el aval a Lucas González, es un sí rotundo para que llegue en este segundo semestre a la institución, pero vamos a empezar a hablar de suposiciones y de casos amargos, porque pues hay cosas que pueden suceder en el camino. Sí. Suponiendo que a Lucas González no le va tan bien, no gana un título, no gana el título del segundo semestre, hay que aguantarlo tanto como se aguantó a Diego Arias, hay que aguantarlo menos a como se aguantó a Diego Arias o más. Digamos que acá siempre hablamos mucho de los procesos y lo que ha pasado con Atlético Nacional en los últimos 10 años ha sido una completa locura con los cambios de directores técnicos. De 17, si no estoy mal, en los últimos 10 años ha sido pues eso es mucho. Una locura. Entonces, pues hablando un poquito de eso, ¿qué creen que debería pasar? Empiezo pues con Lu para que nos dé su punto de vista respecto a qué debería pasar si Lucas González no logra un título este segundo semestre. Yo creo que el hincha no lo aguantaría, porque el técnico, y esa es la gran presión que tiene el técnico que llegue a Nacional, en este caso Lucas, y es que se le va a exigir títulos realmente, y más que no está en torneo internacional este semestre. Entonces yo creo que es una casi obligación para el técnico y él lo debe saber porque por algo tomó pues la decisión de estar al mando de Atlético Nacional. Pero también yo pienso que todo dependerá de las formas. Ahora, yo que lo veo desde una parte más alejada, desde afuera, yo pienso que todo dependerá de las formas, de cómo juegue Nacional, del proceso que se realice, del nivel individual de algunos jugadores, del funcionamiento colectivo. Yo creo que dependerá de muchas aristas para uno poder saber si vale la pena aguantar o no aguantar a Lucas González. Si se ven avisos de que puede empezar un proyecto interesante de la mano de Lucas, potencializando juveniles, aumentando también el nivel individual de algunos jugadores, que el funcionamiento y el fútbol que se vea sea
el que le gusta al hincha de Atlético Nacional, yo estaría de acuerdo que lo aguanten. El problema con Diego Arias era que futbolísticamente el equipo no enamoraba, por más que se llegó a la final, realmente el hincha nacional nunca estuvo contento con el funcionamiento del equipo durante el semestre anterior. Entonces yo creo que dependerá un poco de eso. Lu, ¿tú sabes por cuánto es el contrato de Lucas? Mira, estaba revisando el comunicado y Sí. no especifican Ok. hasta cuándo es el contrato. Y me parece extraño porque así fue el de Diego Arias. También se preguntó varias veces hasta cuándo tenía contrato y era un contrato que diferente, pero voy a averiguarlo, a ver si antes de que finalicemos tengo la respuesta. Listo, Se la Lu, no, y estoy- lo preguntaba más que todo por el hecho de que, pues aquí en Colombia está la costumbre de que echamos técnicos porque sí, porque Ah, no. sí. Pero, a ver, los contratos también protegen al jugador y al entrenador. Esto no es como, no me gustaste, te echo y chao, no, tienen que pagar una indemnización al entrenador de turno en caso de que no se cumplan objetivos y demás. Entonces, digamos, por eso quería preguntarles a ustedes, Kevin, ¿usted mantendría a Lucas, más allá de que hubiese una cláusula o lo que sea en ese contrato, lo mantendría si no sale campeón Atlético Nacional? Es que mira, Cristian, Nacional ya no se puede dar el lujo de estar cada semestre porque un técnico no campeona o no logra el objetivo, en este caso, sacarlo como porque sí, porque no estuvo a la altura. Yo creo que en este momento a Lucas le entregan, hay que entender muchas cosas, a Lucas le entregan un equipo partido. A Lucas le entregan un equipo partido, porque está la eliminación de este año en Copa Sudamericana y está la final perdida. Entonces, acá hay que mirar muchas cosas, hay que mirar muchos factores. Yo dejo a Lucas, pero obviamente yo sé a lo que, o sea, los dirigentes saben a qué se atienen, porque por algo lo contratan, por algo llegan y dicen, yo necesito a este hombre porque sé lo que me puede dar en este momento al club. A nadie lo contratan por malo. Y algo decía Juan Carlos Osorio que se me va a quedar, yo creo que para toda la vida, es que a uno lo contratan por bueno y en los clubes lo sacan por malo. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. A Lucas se trae porque puede llegar a tener más conocimiento en el momento y porque es uno de los que puede llegar a ser en este momento, no sé, más baratos no, pero sí más económicos, más asequibles al equipo y puede llegar también a tener conocimiento por Alexis Enríquez, que es una gran palanca ahí para Nacional, como ya lo veníamos diciendo. Yo lo que pienso acá es que a Nacional, de pronto al hincha se le enseñó tanto a ganar que en los momentos vacas placas, por así decirlo, no aguantamos ya perder otro título o que en el semestre nos quedemos. Yo creo que lo peor que podría pasar en este momento es que Lucas no gane la liga, porque pensándolo bien, yo creo que Lucas por lo menos se va, o sea, llega con un título este año. Y es la esperanza que yo tengo. O sea, qué chévere sería poner los dos títulos, que sería la compensación de un año tan, por así decirlo, tan catastrófico, pero que se podría arreglar con la liga y con la copa. Yo pienso que Nacional nos tiene acostumbrados, sea el técnico que sea, a ganar un torneo sea copa, sea liga en cada año. Bueno, y Adriana lo ve de esta manera, tiene otra perspectiva respecto a si habría, pues si el hincha o la institución tendría que aguantarse, entre comillas, a un nuevo técnico en caso de que Lucas no logre ganar el título este semestre. Bueno, yo considero que sí hay que darle la oportunidad. Primero, pues como mencionaba mi compañero, viene con un equipo que realmente no está al 100%. Entonces, construir ese equipo le va a tomar tiempo. Nosotros no podemos de pronto exigirle de entrada porque el hincha sí está acostumbrado, pero también tenemos que ser un poco más conscientes de que viene con un equipo nuevo, con un equipo que realmente él tiene que empezar a construir. Entonces eso le puede tomar tiempo. Si nosotros vemos que este semestre Lucas hace un muy buen trabajo, así no salga campeón, pero que el equipo se empiece a ver fuerte, o sea, realmente Nacional llegó a final, pero nunca enamoró en el semestre, o sea, no fue que nosotros dijéramos, nos encanta este equipo, como probablemente a un equipo de hace 10 años que
o sea, completamente enamorados. Entonces, pienso que sí hay que darle la oportunidad a Lucas de que construya este equipo y que si se ven cambios internamente, podría continuar y salir campeón. Ok, y tú, Lau, ¿tú crees que el hincha sí aguantaría a Lucas así no salga campeón? A mi parecer sí, y deberíamos como hinchada, porque hay que aceptar que Atlético Nacional en este momento viene golpeado tras eliminación de Sudamericana, tras esa final tan nefasta que jugaron contra el Junior de Barranquilla. Lucas recibe al equipo para arreglarlo, para mejorarle la cara, para que los otros equipos digan, vamos a jugar con Nacional, vamos a jugar con el más grande de Colombia. Sin embargo, sé que la hinchada es muy exigente con el tema de los partidos, de los resultados, que en el primer partido si sacan un empate o el equipo llega a perder, van a decir, pero ¿para qué trajeron a Lucas si no vamos a ganar? Tenemos que bajar un poco esas revoluciones porque no es fácil llegar a conocer o a construir de nuevo un equipo, a darle fuerza a promesas muy juveniles, como por ejemplo lo son Rengifo, que tuvo una buena temporada, es un muchacho, un jugador muy rápido para contestar en los partidos, pero falta más, porque Atlético Nacional es el equipo más grande y deberían tener muchísima fuerza para ganar la liga, pero si no la ganan, no importa, tienen que seguir y dándole y buscando cómo ganar los siguientes. Bueno, hasta ahora todos respaldan ese sí. Lo mantiene. Estamos de acuerdo todos. Sí, total. No, además que me parece curioso y pensé que de pronto iba a recibir un no, tenemos es que ganar o ganar, porque justo en los latidos anteriores de Atlético Nacional, pues un poco la rabia era como, si no gana, Diego Arias se tiene que ir. Eventualmente eso fue lo que pasó, pero mencionan algo importante y es que el juego no era el de Atlético Nacional, que creo que fue mucho el descontento que pues le dio a los hinchas, y pues una de las razones por las que termina saliendo y llega Lucas González. Daniel, ¿está de ese lado? ¿Nos va a seguir la corriente o es el rebelde hoy? A ver, lo que puede pasar este semestre, de acuerdo pues a este nuevo mandato, pues por decirlo de alguna manera, o esta nueva dirección técnica que va a tener Nacional, lo que pasa es que el formato hoy día en la Liga Colombiana, y uno creo que ya se acostumbra como hincha también, seguidor de Nacional, pero creo que le pasa también a todos los hinchas, es que este formato muchas veces es un espejismo para los equipos, sobre todo a los grandes. Le sucede que el grande a Nacional le pasa y le pasó. Liderando todo el torneo, 18 fechas, 19 fechas siendo el mejor del todos contra todos, sumando puntos, siendo cabeza de serie, teniendo la ventaja deportiva, y llega a la final y se desinfla. Y no es el único ejemplo. O sea, creo que a todos los equipos en el fútbol colombiano les ha pasado y les ha tocado este escenario. Ese tema, digamos, de la regularidad y, bueno, de la identidad, y ahí también creo que todos estamos de acuerdo, porque Nacional al final del día significa grandeza, significa un equipo que sí o sí tiene que estar peleando no solo torneos nacionales, también torneos fuera del país. Y eso es también lo que va a ser para mí un punto de anclaje de este torneo. Lo que pasa es que Lucas tiene que hacer también un esfuerzo grande y era algo de lo que también me da cuenta los partidos de Nacional, y es quitarle la identidad individual al equipo y pasarla a un colectivo. Porque muchas veces si hacemos un resumen de los partidos de Nacional, sobre todo en el último semestre, el que más destacaba quizás en la foto era Jorman Campuzano. Haciendo el resumen, en lo regular, habían quizás, claro, otros hombres que destacaban, Sarmiento, Cardona cuando aparecía, Morelos cuando quizás estaban en ese estado de confianza antes de la final, que se pegó una desinflada tremenda. Campuzano era el que salía en todas esas fotos de un equipo regular y que no se desarmaba, no se descomponía. Ahora el trabajo que tiene que hacer Lucas es decir, oiga, si Jorman me puede jugar este nivel, 18 partidos o 24 partidos o lo que dure el semestre, ¿por qué no un Simón García no puede hacer lo mismo? ¿O por qué no un Samuel Velázquez no puede hacer lo mismo? Digamos que hoy por hoy el titular es Casco, pero pues Casco ya es un tipo grande. Digamos que el que está llamado a reemplazarlo es Samuel Velázquez, por un tema de recambio generacional. O porque Román no puede volver a ser el tipo que fue hace 2 años, que fue el mejor lateral derecho del fútbol colombiano en esa campaña donde Nacional sale campeón con Juárez. Que Juárez fue capaz de montar toda esa estructura en 6 meses cuando llegó, que fue quizás uno de los pocos aciertos que Gustavo Fermani tuvo siendo director deportivo de Nacional. Entonces yo creo que eso es también lo que hay que revisarle, porque para mí, o sea, el fracaso, por llamarlo de alguna manera en lo deportivo,
es lo que está, digamos, en el imaginario, en el orden del día. Un equipo puede ganar o perder, pero debe mostrar formas. Y yo creo que también ese tema, para continuar con ese tema de la identidad en este caso, es lo que le va a empezar a exigir el hincha de Nacional al equipo. Porque se puede perder finales, pero se pueden perder con las botas puestas, jugando bien, mostrando una identidad en el colectivo y no solo por partes o por segmentos del planteamiento táctico, y llevarlo nuevamente a un torneo internacional, que Nacional nuevamente esté en Libertadores el otro año y no en clasificatorias, sino en fase de grupos, y también demuestre fuera del país que es un equipo que puede jugar con nivel alto o en un alto nivel en cualquier parte de Sudamérica. Eso yo creo que es lo que le va a también empezar a exigir el hincha a Lucas en este caso. Bueno, yo creo que definitivamente todos de Sí. acuerdo y todos están a gusto con Lucas, y ahora le vamos a dar gusto a Luisa, que se nos había adelantado. Solo un Y, poquito. y vamos a hablar un Poquito. poquito de Alexis Enríquez, que yo creo que es como esa cuota que termina de convencer al hincha de Atlético Nacional, pues por lo que significa para la institución y porque va a estar ahí al pie pues del entrenador Lucas. ¿Ustedes cómo ven, empezando por Lu, por supuesto, que puede ser esa influencia que tenga el señor Alexis Enríquez en una nómina de Atlético Nacional que tiene líderes, pero que no han logrado formar ese grupo, ese equipo, y se vio en el semestre pasado con los Morelos, si se quiere, el Chicho Arango, William Tecillo? ¿Qué tanta importancia puede tener Alexis Enríquez en esa formación de grupo? Yo creo que muchísima. Yo creo que esta es de las cosas más importantes y de los puntos a favor que tiene este cuerpo técnico, y es la incorporación de Alexis Enríquez y de la influencia que puede tener en los jugadores. Si bien Nacional siento que es un equipo con líderes, porque miren, tiene a Cardona, tiene a Jorman Campuzano, tiene a Mateus, tiene a Tecillo. Miren que línea por línea tienen jugadores con un liderazgo importante, pero no es lo mismo un liderazgo que llegue con una Copa Libertadores, y que además de eso es el jugador con más títulos en Atlético Nacional, junto a Franco Armani. Entonces, para mí me parece importantísimo, y no solo que es el jugador con más títulos, era el capitán de ese momento de Atlético Nacional, entonces tendrá una influencia muy importante dentro del camerino, que esto es otro partido aparte. Saber gestionar los camerinos, yo creo que es un partido aparte e igual de importante de lo que pasa en los 90 minutos. Y en la final, o en el momento que queda eliminado Tolima, se vio también como una cercanía con Alexis Enríquez, se acercó a varios jugadores de Nacional, los abrazó. Entonces se ve que hay una buena relación también entre los jugadores y él, y me parece que va a ser importantísimo el papel que desarrolle Alexis Enríquez. Tengo la ligera sensación que la respuesta va a ser casi que por esa misma Unánime. línea, porque ahorita Cris mencionaba algo, y es, él es ese personaje que termina de convencer la llegada de Lucas González. O sea, Lucas como individual está bien, pero con Alexis entonces está súper bien, ¿sí? Tal cual. Hablemos entonces de lo que creen que va a llegar a aportar al camerino este personaje, Daniel. ADN ganador, sin duda alguna, y que emplace a Nacional a decir, venga, a los 22, 23, 26 que hagan parte del plantel profesional, desen cuenta en el lugar que están. Esto es Nacional. Esto es un equipo que te va a dar una exigencia en el diario, en cada entrenamiento, en cada partido amistoso, en cada partido del torneo colombiano, eventualmente en cada torneo internacional. Ahí es donde tiene que empezar una tarea que para mí no va a ser del todo sencilla. Sí, yo digo, Alexis es un ganador, es un ídolo, para muchos puede ser una leyenda de Nacional, ¿por qué no? En base a su palmarés, por supuesto, pero digamos que el proyecto, si bien puede tenerlo para mí como un agente importante, no puede descargar más peso del que él pueda tolerar en el manejo del camerino. O sea, tiene que estar en momentos en donde el equipo realmente lo necesite. Es decir, Lucas hace su planteamiento, su parte táctica, obviamente va a utilizar mucho a Alexis para un tema de preparación de los partidos, digamos, en lugares de Colombia que, no sé, han tenido algún tipo de terreno o, digamos, de exploración, pero digamos que Alexis va a tener que aparecer en momentos muy específicos, pero en momentos en donde realmente Nacional necesite esa voz de liderazgo, esa voz de mística, fuera de pronto de lo que pueda ser un devenir, que esperemos que no sea así, por supuesto, deseándole lo mejor a Lucas,
en donde de pronto el torneo pueda tener contrastes complicados. Ahí yo pienso que va a aparecer un poco más el liderazgo y esa mística de Alexis, de decir, venga muchachos, listo, X o Y resultados que vayamos teniendo en la liga, vamos a irlos trabajando, vamos a irlos desarrollando desde la parte motivacional, desde la parte de imprimirle esa energía a los jugadores que estén en Nacional y que sepan qué es lo que están representando en este caso, porque de otro modo, pues prácticamente le va a empezar a quitar funciones un poco a Lucas y no es la idea tampoco. La idea es que Lucas haga su trabajo, prepare sus partidos, se concentre en sumar de a 3 y bueno, y también digamos que sin ánimo de especular demasiado, le dé, digamos, esa identidad. En cuanto a lo de Alexis, me parece un puntal necesario, pero no en todos los momentos, porque también a veces como que los camerinos suelen también tergiversarse un poco con esa cercanía de un jugador de la talla de Alexis, en este caso. Y Kevin, ¿cómo ve esa relación que pueda tener Alexis Enríquez con los líderes actuales del camerino de Nacional? Enríquez va a cambiar de mentalidad mucho a los jugadores ahorita. No solamente a los más experimentados, sino también a los jugadores que hasta ahora están empezando la carrera. Porque si bien Nacional, y este yo creo que fue uno de los errores que también le costó tanto a Diego Arias no darle bastante oportunidades a los muchachos. Nosotros tenemos una gran cantera, ¿sí? Y acá yo creo que Nacional, hay que entender algo, y es que acá esto no es porque el Edwin Cardona tuvo títulos, estuvo en Boca, o con jugadores así que Morelos estuvo en Escocia y cosas así por el estilo, no. La titularidad de Nacional, sí, un jugador se tiene que ganar ese puesto, como todo en la vida, uno se lo tiene que ganar. Y esa es la mentalidad que les va a incorporar a los jugadores para que cada día Nacional, en el trabajo que vaya teniendo con Lucas, Nacional mejore. Porque yo creo que un equipo se arregla desde el camerino. Desde el camerino se ganan partidos. Y esto no solamente se ve en el fútbol colombiano y en circunstancias finales, esto se ve en todo el fútbol. Hay equipos que salen perdiendo el primer tiempo, llegan el segundo y ganan, o sea, es como si fuera el chip. Y estos gana puntos bastante Alexis Enríquez. Y además, Lu, tú que me estás escuchando, no solamente tenemos, exacto, no solamente tenemos un capitán que tiene Copa Libertadores con Nacional, sino también con Once Caldas en el 2004, que se la ganó a Boca. Entonces tenemos un supercampeón, un bicampeón de Copa Libertadores. Entonces tenemos un tipo que ha recorrido mucho y que conoce el fútbol de nuestro país y nuestro ADN, como decía también Daniel. Esto a uno lo llena de alegría. Yo estoy emocionado con lo que viene para Nacional, porque sé que en algún momento los jugadores van a entender, porque en esto del fútbol, voy a decir una frase acá icónica, el fútbol es de hombres más no de nombres, y eso se va a definir en la cancha. De acuerdo. Punto. Punto. Ya, nadie más puede decir. Adiós, muchas gracias. Tiro un pacto y me voy. Adriana, pues, ¿qué opinamos al respecto? Bueno, sí, yo también me uno a la opinión de mis compañeros. Alexis va a aportar ADN y jerarquía, que es lo que necesita Atlético Nacional en este momento. Porque si bien salió Diego Arias y culpamos a Diego Arias de ciertas decisiones, pero habían 11 hombres también en la cancha, que realmente, o sea, si ustedes lo preguntan, no se vio en el partido de Barranquilla, que fue en la final, el partido de Medellín, vimos que a Cardona en los últimos minutos, a Campuzano. Entonces, no es solo el técnico, sino tiene que haber un trabajo interno con los jugadores. Entonces, esa jerarquía y ese ADN que tiene Alexis va a aportar muchísimo a Atlético Nacional, lo que decía Kevin, desde la parte interna. Lo hemos vivido ahorita en el Mundial, o sea, en el primer tiempo vemos de pronto tal vez partidos o minutos que uno dice no, pero en el segundo tiempo, o sea, viene desde el camerino. Entonces, cierto que Alexis va a ser una pieza fundamental para este semestre en Atlético Nacional. Lau, a ti te la va a cambiar un poco porque creo que todos están de acuerdo. A todas las preguntas, sí. Sí, Ya. ¿tú crees, o más bien, por qué no se aplica lo que ustedes dijeron de que las segundas oportunidades no siempre son tan buenas? Pues para hablar de Reinaldo Rueda, y porque ahora sí aplicaría para Alexis Enríquez. Porque siento que en este momento el que va a tener autoridad, el que va a tener poder para elegir o para decidir es Lucas. En este momento el tema con Luis Enríquez, listo, es campeón libertador, bicampeón libertador con Atlético Nacional y Once Caldas.
pero es lo que vienen diciendo mis compañeros. El trabajo que él hace o va a hacer con el equipo es dentro del camerino. No va a salir a la cancha a decir, muévete aquí, sale para allá, presióname a él, ¿por qué no? Ese trabajo es de Lucas González como director técnico. Sin embargo, tampoco podemos ponerle como todo el peso, toda la carga a Luis Enrique por tener experiencia o por ser campeón Libertador, porque lo que decía Adriana, hubieron jugadores que no se hallaban en la cancha. ¿Cómo es posible que en el partido de ida contra Barranquilla, contra Junior de Barranquilla, el equipo está totalmente desorganizado? Si no es porque entra Cardona, ahí llega la dependencia de Atlético Nacional a un jugador y no podemos crear esa dependencia con Luis Enrique, porque si él vino fue para aportar su experiencia y para motivar a los chicos, porque Luis Enrique para mí es esperanza y motivación para el equipo. Yo tengo algo ahí, y es que yo creo que llega desde una función totalmente diferente. Él antes era jugador, ahora llega como parte de un cuerpo técnico y va a cumplir funciones totalmente diferentes. Entonces yo creo que ahí no aplicaría tanto, y también creo que estamos viendo mucho a Enríquez en la función de motivador, de líder, en el camerino, y seguro eso es importante, pero Alexis también se ha preparado para ser asistente técnico y para ser técnico. O sea, es que él es asistente porque en algún momento va a aspirar a ser director técnico de algún equipo. Entonces seguramente también va a aportar desde esa parte táctica, técnica, que a veces los jugadores necesitan, y que él, como ya fue jugador, puede ver cosas que en su momento Lucas no ve. Entonces yo creo que son escenarios y funciones diferentes a las que llega a cumplir. Bueno, hasta ahora hemos hablado un montón de todo el tema de la directiva, de la institución, de los asistentes y como toda la parte de dirigencia, pero hay algo de lo que no hemos hablado y que por supuesto es muy importante, y son los jugadores. Hay mucha expectativa de quienes se quedan, quienes se van, quienes llegan. Pero hablemos de esas posiciones, de esos primeros cambios que debería reforzar Atlético Nacional para este segundo semestre. Lu, ¿qué posiciones? Y si tienes de pronto ahí algunos nombres de quienes podrían llegar, pues buenísimo. Bueno, mira, Manu, hay varios jugadores que se le finalizaba el contrato para este mes por el tema de cambio de director deportivo. Eso hace que también cambie un poco las decisiones de director deportivo y de técnico, que cambian algunas decisiones. Había jugadores con los que ya no se iba a contar más, que se les estaba empezando a buscar equipos, pero que son de pronto del gusto de Lucas González. Uno de esos casos es el caso de Samuel Velázquez, quien no sumó muchos minutos con Diego Arias, y que también estuvo a préstamo en Tolima con Lucas González. Es del gusto de Lucas González, entonces seguramente lo vamos a ver un poco más durante este semestre. Es más, está la posibilidad de que este semestre volviera a Tolima, porque Lucas González lo había pedido. Entre los jugadores que finalizan contrato está Ospina, que ya sabemos que por lo que se vio en el último partido casi que se despidió de Atlético Nacional, no continuaría. Edwin Cardona también finaliza contrato durante este mes en Nacional. Están viendo la posibilidad de renovarlo y seguir contando con él. Sarmiento ya lo renovaron, sigue en Atlético Nacional. Bausa definitivamente no va a continuar en Atlético Nacional, y también es el caso de Dairon Asprilla, quien ya fue anunciado por Bolívar de Bolivia, donde está Alejandro Restrepo. Ahora, posiciones que necesite reforzar Atlético Nacional, sin duda yo creería que el arquero, porque hay quien quedaría sería Chipi Chipi. Es un arquero que no ha dado mucha seguridad realmente, que no da mucha confianza, y yo creería que necesita reforzar esa posición, aún teniendo en cuenta que tiene dos jugadores ahí, que es el caso, dos juveniles, que es el caso de Cataño y que también es el caso de Marquínez, quienes son de Nacional. Marquínez estaba en Tolima, llega
porque ya finaliza el préstamo. Vamos a ver ahí qué decisión toma Nacional, porque tiene dos arqueros juveniles que necesita darle un poco de ruedo. También necesita reforzar un poco lo que es esa parte ofensiva, teniendo en cuenta estos jugadores que digo que ya no van a estar en la plantilla. Lo que sí les digo es que ha estado muy quieto el tema de nombres de jugadores que puedan llegar. O sea, me sorprende porque ya el campeonato empieza en menos de un mes. La pretemporada de Atlético Nacional empezó justamente el martes, hace 2 días, y ya es hora de que empiecen a sonar nombres. Yo creo que están primero organizando y haciendo el plan de trabajo, lo que quiere Lucas, qué jugadores quisiera contar junto con Víctor Marulanda de cómo se sueñan ese Atlético Nacional para empezar a tocar puertas. Y lo otro también que hay que decir es que el mercado de mitad de año es un poco más quieto. Normalmente los equipos hacen los contratos de diciembre a diciembre, y hay muchos jugadores que tienen todavía contrato y se dificulta un poco la contratación en esta temporada del año. Sin embargo, apenas tengan nombrecitos, los contaré. Pero por favor, aquí lo estaremos esperando. Claro, Lu. No, y además que también la presión en Atlético Nacional está por el hecho de que la liga empieza en el mes de julio, Total. despuésito del Mundial, entonces tienen que empezar a planificar lo que será un semestre complicado. Pero bueno, vamos a jugar. Ya escucharon lo que dijo Lu de las posiciones. ¿Ustedes qué jugadores traerían del medio local para pues reforzar Atlético Nacional de cara a lo que se avecina? Entonces, Adriana, si quieres, empieza tú. Bueno, está complicado, no se me ocurre tal vez de pronto un nombre en este momento. Sí considero que es importante el tema del arquero. Probablemente sabemos que David Ospina no continúa en Atlético Nacional, Cataño no tuvo casi minutos en Atlético Nacional y Chipi Chipi definitivamente no nos da confianza. Sí pienso que debe hacerse una contratación de un muy buen arquero, pues digamos que también mirando el panorama local, no sé qué arquero le convendría en este momento a Atlético Nacional, que probablemente dé la talla de David Ospina, lo que nos dejó David Ospina. Me iría como en este momento ficha principal, arquero. Daniel, ¿cuál sería esa posición? El tema del arquero a mí me quedó sonando mucho porque quizás en lo que pudo haber sido este tema de, no sé, candidatos o, no sé, o prospectos que pueda haber tenido Nacional, no sé si traer un arquero del medio local pueda subir el nivel de competencia en la portería. No sé si solucione el problema. Ahora, si de pronto se busca afuera, y ya yéndome a de pronto lo que puede hacer, y se mencionó quizás aquí acordándome a grosso modo de una posible llegada de Sergio Rochet, el arquero uruguayo, que quién sabe si eso sea realizable, el salario del tipo, hay que aterrizar las expectativas. Si pudiésemos traer un arquero de alguna selección sudamericana, yo me daría por bien servido, la verdad. No sé si de pronto pensar en un Galese, el peruano, o en el mismo Rochet, o de pronto un Galíndez, que hoy por hoy es el titular de Ecuador. Yo vería más el arquero desde afuera. Para mi otra posición que goza de una urgencia específica, o quizás dos, voy a mencionar dos muy rápidas, el lateral derecho y el 9. Para mí esas dos posiciones, en donde están Román y Morelos, necesitan competencia, necesitan un buen nivel de exigencia, porque a ambos titulares hay que recuperarles mucho la confianza. Lo que fue el nivel de Román y lo que ha sido el nivel de Román en el último tiempo ha dejado mensajes contradictorios. Hemos visto a un buen Román, pero hemos visto a un Román falto de ritmo, limitado, más allá de toda la coyuntura que tiene Román y demás, pero debe tener una competencia ahí. Y el caso Morelos también para mí es de una especial atención, porque Morelos ha perdido confianza en el último tiempo, por su tema deportivo, por la definición de la final. Es cierto que es un tipo que desde el carácter impone mucho, ¿no? Y desde su personalidad y desde la manera en la que maneja los partidos, pero Nacional necesita otro 9 que quizás tenga unas características similares a Morelos. Ahora, que esté acá presente en el fútbol colombiano, de pronto un nombre que se me pueda venir a la cabeza, que no sería tan fácil, es Paiva. De pronto, el paraguayo, Guillermo Paiva. Un tipo que de pronto desde ese empuje, desde ese desgaste pueda generarle algún tipo de competencia. Ya quizás nombres en la liga pueden haber varios, pero bueno, eso ya creo que es trabajo del señor Marulanda y de un buen scouting que ya deban realizar en Nacional. Ok, y Kevin, ¿qué posiciones y si tiene nombres de una? Mira que yo estaba pensando mucho en
en dos posiciones en general. Me parece que Nacional, el tema defensivo, sí necesita reforzarlo sí o sí, porque en Nacional no hubo como esa conexión entre defensas. Digamos, Tecillo con un Arias, a veces un Tecillo con un Simón Ríos, a veces un Tecillo con un Haidar, que Haidar es su posición natural, ser zaguero central, pero a veces lo veíamos de lateral izquierdo. Entonces con Nacional hubo muchas rotaciones, pero Nacional no tuvo en el momento una pareja central fija. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es mirar alguien que acompañe a Tecillo, porque también Tecillo no todos los partidos los va a poder jugar. Y eso va a generar desgaste, lo mismo Campuzano. Pero en esto yo a lo que me voy a basar más que todo es en el tema de la defensa, y yo llamaría a un lateral derecho y un delantero. Yo de lateral derecho tengo uno, y es campeón actual del fútbol colombiano, Edwin Herrera, del Junior de Barranquilla. Me parece que es un lateral muy bueno, es rápido, es competitivo, le puede llegar a generar confianza a Nacional en caso de un ataque, porque es un tipo que es fuerte, ¿sí? Él estuvo en Santa Fe también, es un tipo que ya tiene recorrido en el fútbol colombiano. Otro jugador que estaba pensando mucho fue un jugador que estuvo en el Deportivo Pasto, que no sé si pueda funcionar en Nacional, pero pues acá damos nombres, que es es Estupiñán, el del Deportivo Pasto. Andrei Estupiñán, gracias, Cristian. Sí. Es un jugador bastante parecido, digámoslo así, a Morelos. Claro que es un tipo más goleador. Entonces, viene de ser el goleador de la liga. Viene de ser el goleador de la liga, incluso, con 15 tantos, si no estoy mal. No sé si se quedó en 13, porque como lo eliminaron. Claro, Pasto, lo eliminaron y Muriel, pues Muriel lo pasó con 15, lo pasó, sí. ¿sí? Creo que se quedó con 13. Exacto. Pero antes, en ese momento, era el goleador, sí, claro, de la liga. Sí. Antes de entrar al todos contra todos, a los playoffs. Entonces es un tipo que si le puede generar también a Nacional como esa punzada. Muchos decían también con Kevin Viveros, cuando trajeron a Kevin Viveros de la Equidad. Pues tenía esa tranca, esa velocidad, esa fuerza. Entonces yo creo que eso haría que Morelos se activara otra vez, porque Morelos en los últimos partidos no estaba como tan fino, por así decirlo, y hacer que ya tenga una competencia, el equipo se vuelve más competitivo. Y ya genera otra cosa, ya genera otro estilo de juego. Y por último, ya de central, me encantaría sí o sí, en esta me encantaría un fichaje, pero en el momento no te lo tengo. Ese sí te lo debo. Pero que si hay algún muchacho de la cantera o de los que tenemos ahí, que lo potenciaran. Okay. Bueno, y rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, respuesta cortica, Laura, para ya despedirnos de este latido. Bueno, priorizar sí o sí el arquero, porque Chipi Chipi no nos da seguridad con su juego en los pies. Sin embargo, nos ha salvado de varias ocasiones, pero el juego con los pies es muy importante, y más que todo para Atlético Nacional, que es débil en juego aéreo, principalmente por la defensa, y ahí va otro factor que no te tengo los nombres, pero en la defensa no podemos depender siempre de lo que decía Kevin, de Tecillo, porque si bien decíamos que la defensa de Nacional está muy fortalecida, pero pasó la lesión de Tecillo, pusieron a Simón García con César Haidar, y absolutamente todo se perdió con lo que había planteado Arias, si no estoy mal, o Gandolfi, no recuerdo muy bien. Pero básicamente son esas dos posiciones. Bueno, pues hasta aquí lo bueno dura poco. Sí. Lo bueno dura poco. Hasta aquí nos llegó este latido. Cris, muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañar a esta hinchada que yo siento que tiene fe, que tiene ganas, que tiene ilusión sobre todo. No sé si ganas de título exageradamente, tienes una fe como de recuperar ese equipo y esa energía que siempre ha caracterizado a Atlético Nacional. Claro, y se notó que están felices con Lucas González, a esperar a ver cómo le va al bogotano. De acuerdo, Luisa Londoño, nuestra periodista, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme y por acá. Trata este espacio.
Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon. Nos vemos en un próximo latido.